Bien, el tema que vamos a proponer en este día es acerca de las impresiones. De pronto, Montaijá, que ha conocido algo de la gnosis, ¿qué concepto tiene acerca de las impresiones? Sí. Sí, le pregunto, ¿qué concepto tiene su merced? ¿Qué conoce al respecto de eso? ¿Qué entiende? De las impresiones. Bueno, yo lo que entiendo por la palabra de impresiones es cuando le pasa algo a uno, ¿verdad? Y se impresiona de lo que está pasando, cualquier cosa, o de lo que va a aprender. Si el aprendizaje es un buen aprendizaje o malo, pues también hay una impresión ahí, ¿verdad? O no sé. Bien. Muy bien, bueno. Y Gwendolyn, ¿qué entendería por si yo le digo que vamos a hablar de las impresiones y cómo transformarlas? Wow. Impresiones, así como las que dijo Montaijá, y cómo transformarlas. Pues sería cambiando un punto de vista, una creencia, o tal vez es lo que entiendo. Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar a hablar de este tema, que es una de las alquimias en las que hemos clasificado todo el grueso de la doctrina que nos fue entregada, y una de las 12 alquimias, porque hemos clasificado en 12 alquimias toda la enseñanza. Una de ellas es la alquimia de las impresiones. La alquimia de las impresiones hace porcel de lo que fue enseñado por el maestro Samael Aun Weor en la Gnosis, que se llamó el segundo factor de la revolución de la conciencia. Los 3 factores de la revolución de la conciencia son: 1, nacer; 2, morir; 3, sacrificio por la humanidad. Nacer es nacer en virtudes, y como todo nacicierto o nacimiento, este se sucede fruto del sexo. Si nacimos a esta vida fruto de la unión sexual de nuestros padres, también nacemos a la vida espiritual. Espiritualmente, energéticamente, nacemos fruto del sexo. Entonces nos damos cuenta que con el sexo tenemos que fabricar alma, porque dábamos por descontado que teníamos alma, pero ya nos vamos dando cuenta que el alma, por el continuo pecar, la hemos matado o se ha matado, y es menester revivirla, y después de revivirla hay que nutrirla, hay que alimentarla, y que espiritualmente tenemos que realizar una gran cantidad de creaceles o creaciones fruto del sexo. El morir corresponde a la transformación de defectos en virtudes. Mueren nuestros defectos, y donde muere un defecto nace una virtud. Por ello le llamamos transformación o transformacel, ya no le llamamos muerte.
En este mocierto le llamamos es transformarse. Entonces, por ser de esa transformación de los defectos en virtudes, es la alquimia de las impresiones. Debemos entender que los seres humanos no somos individualidad. Los seres humanos somos una multiplicidad o multiplicidad, diríamos, de fuerzas y de energías. No somos tan individuales como nos habíamos creído. Religiosamente se conocía, se hablaba de que teníamos un alma y confundíamos normalmente el alma con el espíritu, o sea, se consideraba alma y espíritu como lo mismo. La mayoría de la gente así lo considera y dicen cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo y alma. Pero inclusive los esoteristas hablan, como conocen el desdoblamiento y que uno puede hacer un viaje espiritual en un cuerpo espiritual. A este cuerpo espiritual le llaman la mente, otros le llaman el ego. Pero nosotros tenemos 7 cuerpos. Nosotros tenemos una constitución interna que se desconoce, se ignora mucho acerca de ello. Obviamente que la ciencia positiva, o sea, la ciencia materialista, desconoce esto. Empero, el negarlo por desconocimiento no significa que no exista, porque alguien puede decir, mañana no sale el sol sigue saliendo. Alguien puede decir, yo no creo que anochezca, seguirá anocheciendo, y si esa persona se arranca los ojos para no ver que se anochezca y considerar de que tiene verdad, o alguien hace la forma de quedarse ciego para no ver la luz del sol y considerar que todo es tinieblas, pues eso no quiere decir de que la luz no exista. Así existen verdades y existen creaciones o creaciones que los escépticos niegan porque desconocen, y mientras sigan negándolo, lo van a desconocer. Porque un punto inicial para uno poder acceder a conocer algo desconocido es creer que existe. Entonces, dentro de la constitución interna del ser humano, el ser humano tiene subpersonalidades. Estas subpersonalidades, inicialmente fue enseñado que son conformadas de materia mental, empero ya sabemos que no solo son de materia mental, también tienen un asiento físico tridimensional. Estas subpersonalidades son llamadas egos. Los egos personifican nuestros defectos psicológicos. También se les han llamado yoes, el yo. Y para ello, para entender todo este tema de las impresiones, debemos aclarar primero algunos conceptos que son estudiados dentro del esoterismo. Entre ellos está este concepto acerca del ego, que
La psicología también habla del ego o el yo, empero lo toma en una forma muy diferente, un enfoque muy diferente al que nosotros le hacemos. El ego está conformado por múltiples yoes. Debemos visualizar al ser humano como un vehículo o veidmóvil, o un carrito, o una casa, donde existen, si fuera un carro, muchos conductores, si es una casa, donde existen múltiples mayordomos. Y entonces esa cantidad de empleados e inclusive de invasores, de huéspedes inapropiados, indeseables, que existen en ese cuerpo y que tienen un asiento, redigo, físico, mental, espiritual, energético. Tienen las dos porciones, física y metafísica. Son llamados egos. Y redigo, los egos personifican nuestros defectos psicológicos. Vamos a definir qué es un defecto. Un defecto es una imperfección. Una imperfección, por ejemplo, físicamente, o sea, cuando nos hablan de defectos psicológicos, de pronto no logramos aterrizar con facilidad de concretarlo, pero si lo miramos a nivel físico, un defecto es una imperfección. Entonces, algo perfecto es caminar derecho, erguido, con buen paso. Alguien que cojea al caminar es un defecto, es una imperfección. Alguien que tiene, por ejemplo, el labio partido, tiene una imperfección. O sea, tomando como punto de medida una forma perfecta, cualquier alejamiento o alejacierto de esa forma perfecta es una imperfección, es un defecto, así como decimos nosotros y lo conocemos en un traje. Si un traje tiene un punto que se le fue o tiene por ahí un huequito, un remendado, es una imperfección. Si le ubicaron un botón o mutón, como le decimos en un lugar inapropiado, entonces lo consideramos un defecto. Es decir, que la perfección tiene que ver con la calidad. Y la calidad, ¿qué es calidad? Es cumplir requisitos. Lo que se aleje de esos requisitos que se considera la perfección de algo, entonces es un defecto. Psicológicamente sucede algo similar. Nos hemos llenado con el correr de los siglos de imperfecciones que nos han alejado de la forma perfecta de Dios, a tal punto que el ser humano ya no es la imagen y semejanza de Dios, y se ha hecho a imagen y semejanza del demonio. Se ha alejado de las leyes con las cuales Dios hizo su creación o creacel en forma perfecta, porque el ser humano fue escrito en la Biblia, es hecho a imagen y semejanza de Dios.
imagen en cuanto a figura y semejanza en cuanto a virtudes, en cuanto a poderes, y de todo ello el ser humano ya se ha alejado. Y se ha alejado porque ha encarnado una serie de subpersonalidades o egos que personifican los defectos y que estos son programaciones. Existen las programaciones virtuosas que son ángeles y las programaciones defectuosas o infernales y que corresponden a los demonios, a los egos. Estas programaciones quedan grabadas en los genes. Cuando una criatura comete un delito, ese hecho delictivo, en el momento en el que la criatura cometió ese delito, estaba fabricando genes y sigue fabricando genes, y quedó grabado o quedó grabada esa programación delictiva para seguirse sucediendo. La sumatoria de defectos, que los defectos son yoes, o sea, el yo, por ejemplo, el yo de la vanidad. ¿Cómo se manifiesta el yo de la vanidad? Una programación. Siempre estarse comparando con sus semejantes. Es que yo sí vendo productos buenos, no como el vecino que... es que yo sí hago las cosas bien, no como tal persona que las hace mal o los demás que las hacen mal. Y siempre es yo, todo lo hago muy bien. Entonces, alguien dirá, bueno, pero si yo no reconozco mis valores, entonces me acomplejo y eso está mal, me falta autoestima. Es verdad, empero, como escribió el sabio Salomón, que te alaben los demás y no tú mismo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros conoce lo que tiene y los valores que posee, pero no tiene que estarlos pregonando a los cuatro vientos. Debe manifestarlos con los hechos, no con el verbo, no con la palabra, e internamente tener la seguridad de los valores que posee y no estarse comparando con los demás. Entonces, esa programación de estarse comparando queda incrustada en los genes y es una programación también que tiene forma en el mundo mental, tiene forma y figura, y que si a esa programación se le sigue dando fuerza, esta programación se convierte en un individuo que vive dentro de la persona y que es quien le manda a actuar en un momento determinado. Existen entonces multitud de egos o yoes, yoes que conforman los egos y multitud de egos. Por ejemplo, el ego del orgullo. El orgullo está conformado a su vez por múltiples yoes. Por ejemplo, uno de ellos es el yo de
la vanidad, otro puede ser inclusive hay un yo que se llama el pobrecito, también lo podemos considerar con porcel dentro del orgullo, y así hay cantidad de yoes o programaciones que engordan ese ego de el orgullo. Fue enseñado por el maestro Samael Aun Weor que el embrión de alma que tiene el ser humano, porque el ser humano normalmente no tiene alma desarrollada. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por sus hechos los conoceréis, dijo Cristo, por sus frutos. Es muy escasa la criatura que tenga alma, que tenga anchura de alma, que su alma hubiese crecido. Pero normalmente el ser humano, de un alma que debería ser una gran lumbrera, una inmensa llamarada, solo tiene una chispa agónica con peligro de apagarse. La gente normalmente dice de los criminales que no tienen sentimientos o senticiertos, y dicen, es que es un desalmado, y es verdad. No tiene alma, no siente amor por sus semejantes, muchas veces ni por él mismo. Entonces, los egos embotellan el alma del ser humano. Esa porcel de Dios dentro del ser humano está tapada por la cantidad de egos o programaciones negativas, infernales que tenemos y que han tomado personificación en el interior de nos, y que cuando esa personificación se hace muy muy fuerte, puede llegar a tener cuerpos existenciales, los 7 cuerpos existenciales, y esa personificación así es lo que se llama demonio. O sea que un demonio es un ego que ya se engordó bastante, que ya creció bastante, se hizo bastante adulto y fuerte, y con él por eso el tratacierto ya es más fuerte también para transformarlo. Igualmente las virtudes, si éstas se fortalecen, son ángeles, y alguien que sea muy virtuoso entonces encarna un ángel dentro de él, y el que es muy defectuoso, muy egoico, encarna un demonio dentro de él. Pero no solo es un demonio, son legiones de demonios. Entonces, quienes opacan la fuerza del alma son los yoes o defectos que en su multitud conforman los egos. Estos egos enfrascan el alma, que es como el genio dentro de la botella. El alma tiene grandes virtudes, grandes poderes, pero estos no surgen porque están escondidos, como cuando un día muy nublado, lleno de nubarrones oscuros, no deja pasar el sol, o cuando en una ciudad muy contaminada no llega la luz del sol y casi no se ve para poder caminar. Así es lo mismo que sucede en nuestro interior psicológico,
que los egos, los defectos, están nublando la fuerza del alma. Nos tenemos en nuestra conformacel, ya se ha enseñado, tenemos alma, pero también tenemos un maestro y un dragón. El alma es el Mahatma y el maestro es nuestro real ser, nuestro Dios interno, nuestro Padre. Hace por ser el átomo nous, pero solo es un átomo. Los glifos son las entidades negativas, energéticas, que personifican los defectos y enfrascan al demonio. Es decir, que un demonio está lleno de glifos, ya se llaman glifos. Es decir, el maestro que tiene su propia personalidad, su propia existencia, y que él, así como habita en un cuerpo humano, puede habitar en otro que tenga línea con él. Estos maestros tienen glifos. Y entonces, ¿por qué decimos que los glifos enfrascan al demonio? Porque es que un demonio está lleno de glifos. Entonces, los glifos son los equivalentes a los egos, pero ya no en un alma, ya es en un maestro. Y en el caso del dragón, el equivalente de egos o defectos se llama Petindraj, que son las entidades energéticas que personifican los defectos y enfrascan al dragón. Cuando un dragón está totalmente enfrascado en los Petindraj, rueda a las tinieblas como un dragón negro, y para volverse a limpiar tiene que pasar por ser dragón de tierra, proceso que dura muchísimo tiempo. El maestro Kelium Zeus enseñó: transformar egos es como cortar césped, transformar Petindraj es como cortar acero. Entonces, aquí tenemos que mirar también qué es la personalidad. Normalmente, psicológicamente, se conoce la personalidad como las características mediante las cuales nos identificamos, como nos conocen nuestros semejantes, nuestra forma de ser. Esa es nuestra personalidad. Pero resulta que esa forma de ser es una programación formada por múltiples programaciones. Es decir, que la personalidad, ya mirada espiritualmente, es una entidad energética alimentada por nuestros hechos, que nos permite interactuar con el entorno de tiempo y espacio donde nos encontramos. La personalidad es de origen energético, nace en el tiempo y muere en el tiempo. El nombre del cuerpo físico forma porcel de la personalidad. Al desencarnar una persona, o sea, al morir, la personalidad empieza a disiparse, empero cada vez que alguien la evoca, la está alimentando.
Alguien que haya tenido varios retornos puede tener activas, sin disolverse, las personalidades de esos retornos. La personalidad tiene la misma apariencia que tenemos nos y la misma apariencia que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces, al desencarnar, ella queda con la apariencia que teníamos al momento de desencarnar. Se han encontrado en panteones o en un mismo panteón personalidades varias de un mismo sujeto, pero de diferentes retornos, porque para la personalidad pueden pasar cientos de heliocrones o años sin que se haya disipado todavía, puede que todavía tenga fuerza. Aquí podemos entender cómo, aunque no estamos hablando exactamente de la personalidad, empero para que se entienda mejor, en México se acostumbra mucho celebrar el Día de los Muertos y el Mes de los Muertos. La gente le llama que el Día de las Ánimas o el Mes de las Ánimas. Ánima es ánimo y es alma, pero resulta que el alma no está allí. Lo que están son las expersonalidades de aquellos que ya perdieron el cuerpo físico y que esas personalidades tienen conciencia propia y ellas siguen viviendo en su mundo y ellas se siguen alimentando de los ultraátomos, se siguen alimentando de energía, pero se van disolviendo en el tiempo muy lentamente. Y esas personalidades son conformadas por hechos mayoritariamente pecaminosos o defectuosos del ser humano que la creó, que la poseyó y la creó, o que la creó y la poseyó. Y se le llama a esto personalidad egoica. Es una personalidad involutiva, es una entidad energética alimentada por los defectos que llevan a la criatura a acciones violatorias de la ley. Es decir, que cada vez que cometemos un pecado, estamos dándole fuerza a esa personalidad egoica dentro de nosotros. Estamos fortaleciendo la programación de error. Debemos tener programaciones virtuosas que reemplacen a las programaciones defectuosas para así encarnar y alicertar la regia personalidad, que es la personalidad del ser conformada por virtudes o hechos meritorios. La personalidad involutiva se alimenta de los defectos y la personalidad regia se alicierta de las virtudes. Ya les decía que el ser es el maestro, el dragón o el Mahatma, y este tiene su propia personalidad. Entonces nuestra humana personalidad debemos tornarla en la personalidad del ser, en la regia personalidad. Es decir, que debemos fuselarnos o fusionarnos con la personalidad del ser. Ya les decía que existen
múltiples yoes, el yo de la desidia, el yo de la lujuria, el yo de la envidia, el yo rebelde a Dios. Bueno, múltiples yoes. Decía el Dante Alighieri que si tuviésemos lengua de hierro y paladar de acero, no acabaríamos de enumerar cabalmente cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, es allí donde empezamos a laborar en la transformación de las impresiones, porque ¿qué es una impresión? Ahora sí vamos a entrar bien en el tema. Una impresión, así como vuestras mercedes lo dijeron, una impresión es un estímulo. Todavía no sabemos si es positivo o negativo. Si es positivo le llamaremos impresel, si es negativo le llamamos impresión. Pero es un estímulo. Así normalmente conocemos las impresiones que deja la luz. Estas se hacen visibles y tangibles y se llaman fotografías. Y así mismo le llaman, es una impresión, es un estímulo, el estímulo de la luz, un factor, lo que más llaman fenómeno físico. Asimismo, nos llegan las impresiones del mundo exterior, las cuales percibimos por los 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Estas impresiones y nuestra forma de reaccionar ante ellas son las que van a generar una programación dentro de nosotros. ¿Cómo es esto? Me llega un estímulo y si me es agradable, entonces me genera una programación de agrado ante ese estímulo. Si me llega otro estímulo, voy a tener otra reacción. Y hay multitud de estímulos y múltiple variedad de estímulos paganos, y que en especial los estímulos psicológicos no tienen un filtro. Los estímulos físicos a su vez se pueden convertir un estímulo visual en un estímulo psicológico. Por ejemplo, un estímulo visual es que un hombre ve a una mujer con otro hombre, pero resulta que esa es la mujer de él. Entonces él dice, ese es un estímulo visual. ¿Y cuál es el estímulo psicológico? ¿Y qué reacción le produce? Hubo una impresión. Esa impresión, si él tiene la programación de celos, entonces tiene una reacción y no hay filtro, y engorda más esa programación de los celos, porque normalmente nosotros
estamos dotados para filtrar, para digerir algunos alimentos que entran al cuerpo físico. Por ejemplo, el alimento sólido, lo que comemos por la boca, lo masticamos y tenemos todo el aparato digestivo para poder transformarlo, filtrarlo, digerirlo. La respiración tiene su filtro, también con los pulmones, con los cornetes, con los senos nasales y paranasales, con los pelillos que hay en las ventanas nasales. La audición también tiene sus filtros, los ojos tienen algunos filtros, pero las impresiones mentales tienen filtro. Estas no tienen filtro, esas impresiones psicológicas, y por ello es que debemos establecer el filtro para esas impresiones, para esos estímulos, para poder reaccionar apropiadamente ante esos estímulos. Porque, por ejemplo, el que tiene el yo del robo o el ego del robo, esa criatura, ante el estímulo de un objeto valioso que esté a su alcance y que no tiene un vigilante cerca, el yo del robo le manda, ante ese estímulo, le manda a que se apropie de ese objeto. El que no tenga esa programación no va a sentir deseos de ir y tomar lo ajeno. Y así con cada uno de los egos, yoes, defectos que tenga la criatura. Entonces, las programaciones mentales que están grabadas en nuestros genes, porque los genes, más allá de lo que diga la ciencia y la biología, los genes son réplica de nosotros mismos y también tienen una porción energética, también tienen mente propia, tienen conciencia propia. Entonces, esos genes son individuos que viven dentro de nos, son programas, subpersonalidades, subprogramaciones también, que están dentro de nos. Si nos visualizamos como un comentizador gigante, cada gen son microscópicos comentizadores, lo que mal llaman computadores. Entonces, es importantísimo aprender a transformar los defectos, a transformar las impresiones. Cuando empezamos a transformar las impresiones que llegan a nuestro organismo, los defectos que ya tenemos enquistados dentro de nos, ellos se van menguando, se van debilitando por falta de alicierto. A ellos les toca alicertarse de la programación virtuosa o meritoria, y por ello se estarían convirtiendo en méritos. Vemos pues la grande importancia de transformar nuestros defectos, y para transformar nuestros defectos ya existen labores especiales que debemos hacer. Empero aquí estamos tratando el tema de las impresiones
porque se trata de no engordar más los que ya tenemos y de no crear nuevos egos. Bueno, hasta aquí quiero oír qué les está pareciendo este tema, que en él hemos tratado algunas definiciones que posiblemente sean desconocidas y que se están empezando a conocer. Adelante. Duihasi, gratísima en abundancia. Bendiceles. En mi caso, me has hecho más consciente de mi lucha interna y suena muy fácil, como lo has dicho, es muy entendible, pero también me pone en conciencia de cuánto tengo que estar presente en mi día a día, consciente de cada acción, de cada pensamiento. Y creo que lo estoy viviendo también. Entre más aprendo, entre más escucho las conferencias aquí a Aulet, gratísimas, de verdad, están cambiando mi vida muchísimo. A veces siento que se me pone más difícil porque estoy más consciente. Incluso ahora, después de esta conferencia, me has hecho más consciente. Y sí siento como que esa lucha interna, como que ya no puedo hacer las cosas inconsciente, ahora tengo la conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces sí estoy como que en esa lucha y pues vamos, gracias, me has aclarado bastante, pero sí estoy en mi lucha también. No sé, Montaija, si tenga algo que decir. No, pues yo lo que puedo decir nada más que pues gratísimas por las cosas que nos estás enseñando y pues por abrirnos la conciencia un poquito, ¿verdad? Muy bien, gratísimas por vuestras palabras. Y sí, adelante. Perdón, solo quería decir gratísimas. Bien. Entonces, precisamente en esa lucha estamos todos. Es nuestro diario vivir. Y vamos comprendiendo así que las decisiones que tomamos generalmente no son emanadas desde el interior de nuestro ser, de nuestro Dios interno. No, estas son emanadas de los defectos, de los egos, así como hemos visto de pronto en algunas historietas, en unos cómics, donde se ve a un ángel hablando en el oído y un demonio hablando en el otro oído. Así es, se apodera de nos un defecto y después toma el control otro. Así una criatura dice: no, pues me voy a ir a ver un partido de fútbol. Llega un ego y dice: no, qué partido de fútbol ni qué nada, vámonos a tomar licor. Luego dice otro: no, qué licor ni qué nada, me voy con los amigos a hacer esto y lo otro. Y siempre son los egos los que están diciendo: vaya para acá, vaya para allá. Y la criatura queda como una rueda suelta, como una rueda loca. Y así es el mundo. El mundo anda loco porque sus hechos son gobernados, son dirigidos por los egos. La veleidad es una constante en el ser humano. Falta de firmeza en su mente, en sus decisiones, en sus propósitos. Así llega alguien
Y muchas veces alguien dice, bueno, voy a laborar fuertemente en este sendero espiritual porque me gusta, porque quiero hacer crecer mi alma, quiero fabricarme una habitación espiritual. Y luego llega un ego y le dice, no, qué carajo, ni qué nada de eso. Vámonos por allí con estas amistades, vámonos de farra, no, comamos esto y lo otro, que eso sabe muy bueno. Y entonces la criatura, si tiene una flaca voluntad, se deja arrastrar por ese ego que le está hablando, que le emite esos impulsos, que le está taladrando en su cerebro. Y si es con respecto al alimento, le emite deseos de comer y la criatura casi que no puede. Y así son todas las programaciones y los egos de los diferentes aspectos egoicos que posee el ser humano. Esos impulsos hacia una cosa o hacia otra, y que son programaciones, defectos, egos que fabricamos en siglos pasados, desde edades milenarias, porque sepan vuestras mercedes que los egos son guerreros milenarios, legendarios, que viven flagelando a la humanidad desde hace millones de heliocrones, mientras que el cuerpo físico de un ser humano pueda tener y la personalidad presente 20, 30, 40, 60, 80, 100 heliocrones o años. Estos egos tienen millones de años y están viviendo dentro de la criatura, porque cuando la criatura, el alma encarna en una criatura, o la chispa de alma, conjuntamente con ella vienen los egos que le acompañan de siglo en siglo, de retorno en retorno. Hay algunos que de pronto se van a vivir a otro lugar, empero la mayoría le acompañan. Estos egos, estas personalidades, son las que hacen que la vida del ser humano sea infeliz, porque la felicidad, la plenitud se alcanza cuando tenemos una plena identificación con Dios, con nuestro ser. Son estas entidades las que ponen un cristal opaco a la luz radiante del sol de nuestro ser, que nos quiere iluminar día a día. Por eso traemos aquí una frase de Ramón de Campoamor que dice que las cosas no son buenas ni malas, solo dependen del cristal con que se miren. Y por eso ante un mismo evento podemos reaccionar en una forma diferente. Tal es el caso de una criatura que ante la pérdida de un bien material, muchos hasta se pueden llegar a suicidar, entran en profundas depresiones. Otros pueden permanecer tranquilos, ecuánimes. Ante la pérdida de un ser querido, se tienen diferentes reacciones. Depende de la programación que se tenga dentro de sí para reaccionar ante los eventos. Entonces, es menester identificar
cuáles son los egos que poseemos dentro de nosotros, para poderlos transformar y para hacerle la digestión a las impresiones, las cuales también se ubican, se registran en diferentes áreas de nuestro cuerpo, en algo que llamó el maestro Samael Aún Weor los 5 cilindros de la máquina humana. Cada cilindro tiene una velocidad de reacción diferente. Estos 5 centros, que pueden ser 7, son el centro intelectual, el centro instintivo, el centro motor, el centro emocional y el centro sexual. Cada uno con su ubicación y con su velocidad de reacción diferente. Normalmente nos llegan muchas impresiones por el centro intelectual, información de los órganos de los sentidos, y que con nuestra mente estamos siempre conceptualizando, diciendo esto es bueno o esto es malo, juzgando cada evento y con ello reaccionando. El centro intelectual es el centro más lento en cuanto a velocidades de reacción. El centro más rápido es el centro sexual. Le sigue en velocidad el centro emocional. Luego están con igual velocidad el centro instintivo y el centro motor. Y el centro más lento es el centro intelectual. Nos debemos activar positivamente cada uno de estos centros, y a las impresiones que nos llegan por ellos darles el filtro apropiado. Tenemos el instinto de conservación, tenemos las actividades propias del sistema nervioso automático, y estas son las que rigen al centro instintivo, que hacemos las cosas por instinto. El instinto de conservación, y que si nos llega un estímulo a este centro, reaccionamos si existen programaciones equivocadas allí. Por ejemplo, una criatura que tenga una fuerte programación de miedo, le llega un estímulo de peligro y puede reaccionar instintivamente en forma violenta, agresiva, puede incluso llegar a matar a alguien. Tenemos las emociones. Si una criatura se identifica con las emociones negativas, se puede llegar a deprimir, a estresarse, a enfermarse, o a inclinarse en favor o en contra de alguien.
Las emociones son las que hacen que nuestra vida sea agradable o desagradable. Y a las emociones hay que darles un filtro, y también a ellas es menester alicertar el centro emocional con emociones positivas. Normalmente las gentes alimentan su centro emocional con impresiones negativas. Por ejemplo, el que va a las corridas de toros, el que va y practica los deportes extremos, está alimentando la programación de suicidio, la generación de adrenalina. Las personas que les gusta mucho leer los diarios, los periódicos amarillistas, la prensa roja, donde salen siempre noticias de fatalidades, de asesinatos. Las gentes que les gusta ir a ver lo que llamamos novelerear, a chismosear cuando sucede un accidente y quieren enterarse de los pormenores del accidente, cómo fue que murió, cómo fue que quedó destrozado su cuerpo, en cuántas partes o porciones. Toda esta fatalidad genera una emoción, y hay personas que se alimentan de una curiosidad morbosa y de emociones negativas. Es menester alicertar este centro con emociones positivas, por ejemplo, viendo un atardecer, viendo un amanecer, viendo el campo, viendo criaturas felices, viendo flores, oyendo música clásica, las estaciones de Vivaldi, etc. Todo esto son impresiones o impreseles positivas para el centro emocional. El centro motor, ya lo decíamos también, actividades que nos traigan beneficio, el practicar las artes marciales, pero aquel que practica actividades donde está poniendo en riesgo su vida, le está introduciendo programaciones, impresiones negativas a su centro emocional y a su centro motriz. El centro intelectual, por ejemplo, una criatura que se la pasa su vida leyendo novelas, leyendo escritos de terror, viendo películas de terror, películas de acción y de muerte, viendo tragedias, está alimentando su centro intelectual con programaciones negativas, porque resulta identificándose con ellas. Debemos entonces siempre estar introduciendo programaciones positivas. La velocidad de reacción de cada uno de los centros se va a visualizar en el siguiente ejemplo. Cuando estamos aprendiendo a conducir un vehículo, un auto, ponemos en acción primero
el centro intelectual y somos lentos, somos torpes. La velocidad de reacción es casi inexistente, pero cuando ya tomamos práctica, quien toma el control es el centro motriz y el centro instintivo. Y si tenemos que aplicar el freno, lo aplicamos a una velocidad que el centro intelectual, cuando se entera, ya ha pasado la situación peligrosa. Si nosotros, antes de presionar el freno, consultáramos con el centro intelectual, pasaríamos chocados en todo momento. Lo mismo le pasa a una secretaria cuando está digitando las teclas de su máquina. Si ella piensa, o sea, pone su centro intelectual en las teclas, se equivoca. Ella tiene que poner es el centro motriz y el centro instintivo. La respuesta refleja, porque el centro intelectual es demasiado lento. Con las prácticas del sendero Tao, que es el sendero del medio, que es el Tao judaísmo de verdad, activamos todos los cilindros de la máquina humana y aprendemos a filtrar las impresiones, que son las que nutren las virtudes o alimentan los defectos. Si estamos constantemente transformando impresiones, de seguro estaremos nutriendo el alma y nuestra vida se hará mucho más alegre, mucho más feliz. Vamos a dejar hasta aquí por cuestión del tiempo, a consultar cómo vamos de tiempo, hasta qué hora tenemos para esta conferencia. Adelante. Gratísimas. De tiempo estamos bien. Hace unos minutos llegó Leti con su hijo, pero hoy viene media chiviada, dice que no quiere hablar, pero aquí estaba escuchando con nosotros. Bueno, un saludo entonces y vamos a continuar. Ok. Bien, entonces tenemos los 5 cilindros de la máquina humana por donde se manifiestan o por donde entran las impresiones, y que estas impresiones son las que nos van a dejar una programación, y que no tenemos filtros mecánicos para las impresiones. Tu hija, sí tengo una pregunta. Sí. Al decir que no tenemos filtros para las impresiones, significa que tienen que ser aprendidos, que es más o menos lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Okay. Licencia, un instante, por favor. Sí.
No. No, prenda. Bien, continuamos. Entonces, existen también otros dos centros que son el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Estos centros son los que nos comunican con nuestro ser. Estos centros son los que nos dan una conciencia superior, los que nos dan las experiencias divinales, los que nos producen también un samadhi, un éxtasis, una alegría espiritual. Estos centros son los que tenemos que procurar llegar a activar con las prácticas que son entregadas en este sendero, que son múltiples estas prácticas. Ahora vamos a enseñar una técnica de transformación de impresiones y que ayuda al despertar de la conciencia. Y esta práctica es conocida como la técnica de sol. Sol significa ese sujeto o objeto, el lugar. Sujeto, soy do. Objeto, ¿qué estoy haciendo? Lugar, el espacio donde me encuentro. Esto ayuda a despertar la conciencia. Esto se llama la clave de sol. Sujeto, yo. Estarnos preguntando, ¿quién soy yo? Esto inclusive es una pregunta existencial, porque normalmente a una criatura le preguntan, ¿y usted quién es? Bueno, yo soy, por decir algo, yo soy Pedro, yo soy Pablo. Bueno, y si usted no se llamara Pedro, dejaría de ser quien es. Si no le hubieran llamado Pedro, y le hubieran llamado en lugar de Pedro, Carlos, Alberto, John, dejaría de ser quien es. Ah, bueno, no, yo soy el médico, yo soy médico. Ah, o sea que si usted no fuera médico, entonces dejaría de ser quien es. O sea, si en lugar de médico hubiera sido comerciante, albañil, taxista, entonces dejaría de ser quien es. Oye, entonces ¿yo quién soy? Ah, yo soy el hijo de este y este. Ah, o sea que si no hubiera nacido hijo de esta señora, entonces dejaría de ser quien es. Oye, entonces ¿nosotros quiénes somos? Nosotros somos aquello que perdura para siempre en el tiempo y el espacio. Y aquí me llega a la memoria una frase que dijo muchas veces el maestre Hakelium Zeus Induceus. Decía así: y les ha hablado a vosotros Hakelium Zeus Induceus, en simbre del que ha sido, del que es y el que será para siempre. Y así somos nos también. ¿Cuál es ese que es
el que ha sido y será para siempre. Es nuestro ser. Si tenemos el simbre develado, ese es. Entonces, la fascinación, o mejor, la identificación, lleva a la fascinación, y la fascinación lleva al sueño de la conciencia. Una criatura, sea el título que tenga, no importa que tanto haya estudiado, va por la calle y se encuentra ante una multitud. Resulta que esa multitud empieza a gritar arengas contra alguien. Se identifica el hombre con esa multitud, empieza a gritar con ellos. La multitud empieza a tirar piedras y el hombre también. Ese es el comportamiento o comportacierto de un doctor, de una persona educada. Claro que no. Se le durmió la conciencia, dejó de ser quien era, dejó de ser en cierta forma individualidad y se convirtió en conjunto, en manada, en colectivo. La identificación lleva a la fascinación y la fascinación al sueño de la conciencia. Entonces este sujeto, si estuviese practicando la clave sol, diría: sujeto, ¿quién soy yo? Si lo mira a nivel muy superficial, dice: pues yo soy un médico, un doctor que debo tener un comportamiento ejemplar ante la sociedad, ante mis semejantes y ante mí mismo y mi familia. Yo no estoy para esta clase de actos. Si lo mira más allá, dice: yo soy un espíritu trajeado de materialidad y debo buscar siempre identificarme con los hechos positivos que me lleven a lugares cada vez superiores y a ayudar a mis semejantes y no causar daños. Bueno, entonces la criatura ya va despertando, porque no se vuelve multitud, no se identifica, siempre sabe quién es él. Objeto, ¿qué está haciendo? Normalmente a las criaturas se les manda a que traigan algo de la tienda y se les mandó por leche, por pan, y de pronto van y se traen es una caja de fósforos, se traen una botella de límpido, de alguna otra cosa, cuando se les mandó fue por alicierto. ¿Por qué? Porque no saben qué están haciendo. Entonces, si el doctor se hubiera hecho la pregunta: objeto, ¿qué estoy haciendo?, él diría: soy el doctor que trabaja en tal clínica y voy rumbo a mi casa a encontrarme con mi familia, voy caminando por una calle, estoy haciendo esto y esto, tengo que hacer esta y esta labor. Bueno, pero para un despertar mayor, dice, ya se identificó quién es, el espíritu inmortal que es, y si tiene simbre, sabe ese simbre, y en el simbre está la función cósmica que cumple, y entonces ese es su objeto, y debe saber qué está haciendo aquí en la tierra. Decir, bueno, yo aquí en esta tierra vine fue a esto, a lo otro, tengo es que superarme como alma, como espíritu, y no identificarme con esta materia que es pasajera, y así. Entonces, porque normalmente
Nos aquí estamos viviendo, como dicen las enseñanzas orientales, que vivimos en el sueño de Shiva. Cuando Shiva despierte se acaba este sueño. Entonces, estamos en un sueño, en Maya, así se le llama. Este mundo es Maya, es ilusión. ¿Qué tal nosotros como en los sueños? Pues el sueño dura poquitico, nos dura 8 horas, pero este sueño nos dura 80, 100 años. Así como podemos despertar en ese sueño de 8 horas, también podemos y debemos despertar en este sueño de 100 heliocrones, o de 80 o de 60, empero podemos despertar también, y para eso son estas técnicas. Entonces, no olvidar la función para la cual nos mandaron aquí. ¿Qué estamos haciendo? Y el lugar, mirar dónde es que estamos, en qué lugar estamos, porque las criaturas a veces no saben ni en qué lugar es donde están, como el borracho, que en lugar de abrir la puerta del baño para entrar, se estaba orinando, era en la nevera. Sí, entonces la criatura con la conciencia dormida no sabe quién es, dónde está, de dónde viene, ni para dónde va. Si aplicamos esta clave de sol en nuestro diario vivir, va a mejorar el despertar de la conciencia y vamos a superarnos física y espiritualmente. Por ejemplo, una criatura que de pronto le tocaron situaciones difíciles en la vida, con unos padres que no le proveyeron de los recursos suficientes para tener una existencia agradable y un desarrollo más apropiado. Quizás se mantenga renegando de sus padres, pero cuando comprende que aquí está de paso, que esto no es definitivo y que simplemente aquí está, es cumpliendo una misión, una labor, y que todo lo que le ponen, los obstáculos que se le ponen, las dificultades, son pruebas para hacerle más fuerte. Esta criatura comprende que los padres que tuvo y las circunstancias es porque eso era lo que merecía. Su vida se hace más agradable porque ya deja a un lado la programación de estar culpando a los demás de todas las desgracias que le sucedan. Empieza a tener una conciencia cósmica trascendente que le va a ayudar a tener igualmente una vida, una existencia con objetivos más elevados y con mayor comprensión de la vida suya, la de los demás y la del entorno que le rodea. Este tema de las impresiones es bastante amplio, tiene muchos aspectos que podemos seguir desglosando poco a poco, y que de todo lo que se ha hablado hoy
sería bueno que el audio que va a ser ubicado pues lo vuelvan a oír, porque siempre vamos a encontrar cosas nuevas que, aunque se ha comprendido bien lo que se ha dicho, posiblemente hay otros aspectos que faltará reafirmarlos, pero la actitud que debemos tener es la de mejorar día a día, porque la criatura que no esté en su diario vivir reinventándose, reescribiéndose, reprogramándose, está perdiendo miserablemente el tiempo. A eso vinimos aquí, a recrearnos, o sea, a volvernos a crear, a enmendar los errores, y para ello es absolutamente indispensable transformar los egos, las malas programaciones, las programaciones que nos llevan a violar las leyes, porque a nosotros nos pueden perdonar un delito, pero si tenemos la programación delictiva, volvemos a caer en ese mismo delito. ¿Qué se gana una criatura con que le perdonen el robo si lo tiene hincado en sus huesos y vuelve a robar? Tiene que eliminar la programación de robo, tiene que transformar las impresiones, tiene que reprogramarse, tiene que cambiar el sistema de creencias que le ha regido su vida. Quienes practiquen y practiquemos la transformación de las impresiones, el filtro de las impresiones, la transformación de los egos, nos convertiremos en máster de psicología, porque es una psicología aplicada, no es de teoría, es de práctica. La psicología que enseñamos se distancia de la psicología estudiada en las universidades, porque la psicología que se estudia en las universidades no acepta, primero no conoce y segundo no acepta la constitución séptuple y múltiple del ser humano, porque son ciencias materialistas y normalmente es una psicología que le está dando rienda suelta a los instintos, cosa muy contraria a la que enseñamos en este sendero del medio, en el sendero Tao que conduce a la liberación final. Bueno, a oír en este mosierto cómo ha sido entendido hasta allí, y si ha surgido alguna pregunta para contestarla, y también pues creo que por hoy el tiempo se está llegando a su límite, ya estamos llegando a 1 hora y 30 minutos de esta conferencia. Adelante. Así es. Pues gratísimas nuevamente. Pues preguntas no hay, más bien conciencia de que va a ser acción, de que tiene que ser acción. Como tú lo dijiste, es algo de acción, ya no tanto de conocimiento, y pues
de entendido, en mi caso yo lo entendí muy bien, no tengo ninguna duda, pero también estoy sintiendo ese temblorino, no sé cómo decirle, al estar tan consciente de esto, de todos los cambios que tengo que hacer. Pues paso a paso, poco a poquito lo voy a hacer y pues sí, como me dice Aule, para atrás ni para agarrar impulso, así que pues ahí voy. No sé si Monteja o alguien tenga otra pregunta, dicen que no. Bueno, yo de hecho pues no tengo preguntas, ¿verdad? Como dice Wendy, solamente es cosa de poner en práctica lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Y agarrar más, ser más consciente antes de hacer las cosas que hago, ¿verdad? Que yo sé que no están bien, pero las sigo haciendo. Entonces, pues solamente es cuestión de seguir practicando y ser más fuerte que mi ego. Sí, vamos a reprogramarnos. Sí. Aunque cueste. Sí, magnífico que hubiesen tenido la comprensión de este tema en el grado que lo han tenido, y como dijo Salomón, el que añade ciencia añade dolor, el que añade ciencia es el que añade conciencia, porque ciencia es conocimiento y conocimiento, conocicierto, es conciencia. ¿Por qué se añade dolor? Se añade dolor porque tenemos un arraigamiento a unas costumbres, a una forma de actuar, y tenemos que decirle adiós a las tinieblas, tenemos que desapegarnos de ellas, y todo desapego duele, es un poco traumático, empero nuestro aliciente es que vamos a conectarnos con lugares y con eventos de mayor satisfacción, de mayor alegría. Al ser humano le pasa así, que se acostumbra al ambiente donde está y considera que ese ambiente es lo máximo. La criatura que está sumida en el vicio del alcohol considera que la cantina, los bares y los lugares de expendio de estos licores es lo máximo, y ese mundo y las sensaciones que le producen es la máxima felicidad, pero no conoce la felicidad, o ya se le olvidó la felicidad o felicidad de estar sobrio. Lo mismo el que consume estupefacientes considera que es lo máximo de los máximos. Así, una criatura cuando está en las tinieblas es muy difícil sacarlo de allí, porque considera que ese lugar es lo máximo y solamente acepta que estaba en los infiernos cuando estaba a punto de salir de allí. Así, en los infiernos tamásicos, en los infiernos de hielo, criaturas a las que el maestre Kelium Zeus Induceus llorando le suplicaba que ya era el tiempo que salieran de allí, que debían salir, que ya no deberían permanecer más allá, que si no se daban cuenta del infierno donde estaban, y ellos ya se habían acostumbrado al hielo, a la oscuridad, a la tenebrosidad de aquel lugar, y decían que no, que ellos se sentían muy bien allí, que por qué los iba a sacar de allá, y hasta se disgustaban de ello, como el borracho cuando se le quiere sacar de la cantina. Él ya está con mucho sueño, vencido, pero no, sigue doblado ahí en la mesa
y no se va para su casa a descansar, considera que tiene que seguir allí y se aferra a esa equivocada felicidad. Entonces, ese desprendimiento de las tinieblas donde hemos estado causa unos pequeños traumas, pero que la felicidad es mayor y que, como dice en una porcel, en algún fragcierto de un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, a veces la clave no es aferrarse, sino soltarse. Hay que soltarse de las raíces del mal y aferrarnos a las raíces del bien, así sea que en un principio no nos produzca muchas satisfacciones. A la larga nos va a producir una grandiosísima satisfacción el estar en el sendero de la luz. Bueno, entonces dejamos hasta aquí la conferencia en el día de hoy, dándoles también gratísimas por estar allí pendientes. Paz y luz, paz inverencial, y hasta la próxima oportunidad. Bueno, paz y luz, gratísimas por acompañarnos en este día y que sigan con ese ánimo para hacer los cambios que son menester. Paz y luz, gracias. Otra vez nos dejan llenos de alimento. Gracias por nutrirnos. Gracias. Sí, gratísimas. Bueno, yo tenía una pregunta, pero no acerca de este tema, ¿verdad? Yo pienso que va a ser para la próxima conferencia. Gratísimas por la sabiduría que nos da este día más y pues para la próxima conferencia aquí estaremos nuevamente aprendiendo. Paz y luz. Bien, paz y luz, y tenga la pregunta por ahí escrita para la próxima oportunidad. Bueno, pues de hecho fue que pues me habló tanto de los borrachitos, ahora me dio tantas, ¿cómo le diré? ¿Pedradas? No pedradas, porque yo no tomo, ¿verdad? Pero muchos ejemplos acerca de eso, ¿verdad? Que me dio la curiosidad, ¿verdad? Del por qué no se debe de tomar alcohol, ¿verdad? Entonces, esa era mi pregunta. Bien, la tendremos en cuenta para la próxima conferencia. Ok, gratísimas. Gratísimas por su tiempo y gratísimas por su sabiduría y por sus enseñanzas. Y que el Padre Creador los bendiga, les dé muchas bendiciones y mucha salud para seguir con las conferencias.